Hola Semilla, ¿cómo estás? Buenos días. Es un gusto saludarte una vez más en este domingo. Un domingo más de pandemia, un domingo más de estar guardaditos, de semáforo en rojo. Pero qué padre poder estar conectados por este medio. Sobre todo conectados con la palabra de Dios. El estar aquí significa que queremos y deseamos aprender un poquito más de su palabra. Eh, Síguete cuidando, síguete cuidando porque tenemos muchos enfermitos por ahí alrededor, cerquita de la iglesia y de la iglesia también. Entonces, sigamos orando por ellos. ¿Qué te parece si iniciamos este tiempo orando al Señor, poniéndonos en sus manos y esperando que Él nos hable a través de su palabra? Oramos, vamos a orar. Padre, gracias Señor porque en esta hora podemos estar apartando este tiempo, Dios, para el estudio de tu palabra. Te damos gracias porque tú nos cuidas, nos guardas en salud, en protección, Señor, y aún a los que están enfermitos, ahí estás con ellos, Dios. Sabemos que no los dejas, sabemos que tú eres quien los sostiene, quien los levanta. Y te pedimos y te rogamos por ellos, Señor, los que están en necesidad de salud, para que tú completes esa obra en sus vidas, Dios, de salud y de salir de esta enfermedad, Dios, que ellos tienen, sea la enfermedad de la pandemia o sea otra enfermedad, cualquiera es que sea esta, Dios. Confiamos y sabemos que tú siempre estás en control de todas las cosas. Ponemos en tus manos a cada uno de ellos, los que están pasando necesidad también, Señor, los que están en preocupación por sus seres queridos, por sus amados, aquellos que están sufriendo también, Señor, porque han perdido algún ser querido. Señor, te pido que te manifiestes a través de todas estas situaciones en la vida de cada uno de los hermanos y de cada uno de los que no te conocen también, Señor, para que puedan venir al conocimiento pleno de Cristo Jesús en sus vidas. Gracias por la oportunidad que nos das, Dios, de tomar este tiempo. Te pido que lo dirijas, que seas tú hablando a nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, Padre. Bendice a los que se están conectando en este momento. Está con ellos, con cada uno, Señor. Nos ponemos en tus manos todos para aprender de ti. En el nombre de Jesús oramos, Dios. Amén y amén. Ok, Semilla, es un gusto enorme poder estar juntos, poder estar a pesar de la distancia, ¿no? No sé cuánto tiempo va a durar esto del confinamiento en semáforo rojo, pero podemos conectarnos y podemos estar al tanto de la palabra de Dios y darle continuidad a nuestro aprendizaje en la palabra de Dios. Vamos en la cuarta parte de esta serie, una fascinante serie, la serie 2.7, que habla acerca de una vida devocional. Esta vida devocional es entender básicamente lo que Dios espera para nuestras vidas, ¿no? Lo que Dios quiere que hagamos y que seamos como cristianos. El ser cristiano no es solamente aprender un estilo de vida, sino es una transformación interna, continua, que se está dando en nuestras vidas. Y para eso necesitamos aprender qué es lo que Dios quiere, entender qué es lo que Dios quiere y cómo quiere hacerlo en nuestras vidas, eh, sin, sin religiosidad, sin legalismo, sino de manera simple, ¿no? De poder llegar a conocer la voluntad de Dios. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo vivir una vida en la voluntad de Dios. Cómo vivir una vida en la voluntad de Dios, que incluye varios factores. Hemos hablado de algunos de estos factores, de algunos ejes de la vida en la voluntad de Dios. Y el que hablamos en estas pasadas 2 semanas fue la palabra de Dios, el poder leer, aprender, entender y estudiar la palabra de Dios. Y luego veíamos también de que debemos de tener cuidado la semana pasada con lo urgente, porque lo urgente, la tiranía de lo urgente nos quita el enfoque de lo importante. Y a veces estamos ocupados y no nos alcanza el tiempo en lo urgente para sacar lo urgente y dejamos de lado lo verdaderamente importante, lo espiritual, lo que Dios espera de nosotros. Y veíamos ejemplos como del Señor Jesús, cómo dejaba todo, ¿no? Por ocuparse en lo importante.
Sí había mucha necesidad, había muchos enfermos, había mucha gente que atender, pero él se apartaba y oraba, se apartaba y enseñaba a sus discípulos, se apartaba y estaba en comunión con el Padre. Entonces, yo creo que debemos de aprender de esto, ¿no? De no estar ocupados en lo urgente, sino atender lo verdaderamente importante. Eso es lo que veíamos la semana pasada. Y hoy vamos a ver cómo entonces vamos a darle a entender qué es lo que Dios quiere y cómo puedo caminar en la voluntad de Dios, cómo puedo hacer verdaderamente la voluntad de Dios sin tener que, te decía hace ratito, sin caer en legalismos o en religiosidades, de decir, ya cumplo con esto y ya es, o dejo de hacer aquello, eso es el legalismo, dejo de hacer aquello y ya cumplo con Dios. No, se trata de vivir en la voluntad de Dios. Entonces, una vida en la voluntad de Dios es una vida que tiene básicamente 4 ejes. Y lo vamos a ver, te voy a mostrar aquí una pantallita que es como un volante, ¿no? Cómo Dios espera que controlemos nuestra vida o que vivamos nuestra vida. Obviamente, en este volante tenemos a Cristo en el centro. Cristo Jesús está en el centro. Vemos aquí este volante en donde nos enseña el cristiano obediente o en acción. Ese volante es lo que nos va a ir controlando en nuestra vida, nos va a ir guiando, nos va a ir encaminando, nos va a ir mostrando lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros y vamos a cumplir con su voluntad. Veíamos la semana pasada un pasaje del Señor Jesús donde habla y ora al Señor y dice, he cumplido la obra para la cual me enviaste. Qué padre poder estar cumpliendo esa obra para la cual fuimos creados. Fuimos creados, dice Efesios, para buenas obras, creadas de antemano, en ese plan divino, hermoso del Señor para la humanidad, te incluyó a ti y te incluyó para poder hacer esa parte que te toca, esa parte importante en lo espiritual, en lo eterno, que tiene trascendencia eterna. Nos tocó a cada uno de nosotros un propósito divino. No es nada más vivir, sacar la familia adelante, trabajar, disfrutar de una buena casa o un carro o de un buen trabajo o de una buena familia. Hay algo más que Dios espera y que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces necesitamos tomar ese volante y necesitamos empezar a vivir en la voluntad de Dios. Y ese volante precisamente tiene esos 4 ejes donde Cristo Jesús es el centro y tenemos 4 ejes. Uno de ellos es la palabra de Dios, lo estábamos viendo en las clases anteriores, la palabra de Dios, acerca de leer la palabra de Dios por placer, leer la palabra de Dios y estudiarla también de manera profunda. Creo que el estudio de la palabra de Dios, la clase del estudio de la palabra de Dios no se grabó, pero te la voy a grabar así en un video breve, corto, donde te muestre más o menos cómo estudiar la palabra de Dios de manera profunda, para que la entiendas, para que sepas qué dice la palabra de Dios y qué nos quiere enseñar. A veces nos preocupamos mucho porque decimos, la leo pero no la entiendo, ¿no? Y pues aquí a través de esa clase vamos a aprender cómo estudiar la palabra de Dios. Pero tenemos ese eje ya cubierto, ya platicamos acerca de eso. Tenemos otro eje que es la oración. La oración es esa parte de comunión con Dios, donde estamos en comunión plena con Dios, orando con Dios, recordando que lo tenemos aquí cerquita, ¿no? Que es una persona que está con nosotros, el Señor Jesucristo, está acompañándonos hasta el fin del mundo. Entonces, necesitamos la oración, necesitamos estar en esa comunión con Dios. Por eso ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de la oración en esta clase, pero quería presentarte estos 4 ejes. Y estos ejes, la oración y la palabra de Dios, hacen esa relación vertical con el Señor. Nos ayuda a tener esa comunión con el Señor. A través de la palabra de Dios, a través de la oración, es esa relación que debemos de tener con Dios, una relación vertical, y también hay una relación
horizontal. Y esa relación horizontal tiene que ver con los que me rodean, con la comunión con otros. Entonces, otro eje que vamos a estar viendo más adelante es la comunión, precisamente, el ser iglesia, el estar juntos como iglesia, unidos como iglesia. A pesar de la pandemia, necesitamos buscar maneras, formas de estar unidos. Y vamos a estar hablando más de esto más adelante, pero la manera de estar unidos es estar en contacto unos con otros. Quizá no nos podemos ver, no nos podemos abrazar, quizá no nos podemos tener esa comunión de estar en iglesia todos juntos, apretaditos, cantando, alabando, gozándonos con el Señor. Todavía no lo podemos hacer, pero al ratito lo vamos a hacer, Dios mediante, lo vamos a poder hacer otra vez. Sin embargo, en el Inter podemos estar juntos, podemos estar en comunión, podemos estar hablándonos unos a otros, viendo por las necesidades unos de otros, orando por las necesidades de los demás. Entonces esta comunión es importante en nuestra relación vertical con los demás, con la iglesia. Y otro eje principal también, que también vamos a estar atendiendo, estudiando más adelante, es acerca de el proclamar la palabra de Dios, el dar testimonio. Entonces estos cuatro ejes forman y sostienen el volante que nos va a hacer caminar en la voluntad de Dios. No podemos tratar de hacer la voluntad de Dios, no podemos tratar de andar o accionar en la voluntad de Dios si no tenemos estos cuatro ejes sosteniendo ese volante. Entonces es indispensable la palabra de Dios, es indispensable la oración, lo cual nos une con Dios, es indispensable la comunión y el testimonio, lo cual nos une con los demás, y entonces podemos completar esa transformación que Dios espera y ese entendimiento que Dios espera de nuestra vida y de nuestro propósito. Así que si tú no sabes todavía cómo encontrar qué es tu propósito, cuál es el propósito de Dios para tu vida, entonces enfócate en estos cuatro ejes, céntrate en ellos y entonces vas a aprender y entender lo que Dios espera de tu vida. La palabra de Dios, léela, deleítate en ella, estúdiala, escudriñala, estúdiala a fondo. También ora al Señor y ora mucho. Dice la palabra de Dios que oremos constantemente. La comunión es congregarnos, es estar al pendiente unos de otros, es servirnos unos a otros, es servir a los demás, es poner a la disposición de los demás aquellos dones que Dios nos ha dado, como buenos administradores, así dice Pedro, como buenos administradores de la obra de Dios. Y el dar testimonio, el proclamar la palabra de Dios es algo también muy indispensable para poder tener esa relación con los demás bien fija y que nos ayuda a tener bien claro lo que es vivir la vida cristiana. Una vida simple, una vida sencilla, una vida devocional. Eso es lo que estamos hablando en estas semanas. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la oración y la importancia de la oración. Cuando los discípulos estaban con el Señor Jesús, ahí en Lucas nos menciona que ellos se acercaron a Él y les preguntaron, bueno, dice, enséñanos a orar. Lo veían orar constantemente al Señor Jesús. El Señor Jesús se apartaba y duraba noches enteras orando en comunión con el Padre para enseñarnos a nosotros. Y justo al final de su vida terrenal, vemos cómo se apartaba a orar y les decía a ellos, quédense a orar conmigo, y ellos se quedaban dormidos, ¿no? No entendían lo que era esa relación, esa comunión con el Padre a través de la oración. Entonces se acercan al Señor Jesús y le dicen, oye, los discípulos de Juan el Bautista pues, saben orar y todo, pero ¿cómo? Enséñanos tú a orar, ¿no? Enséñanos a orar. Y el Señor nos dejó un modelo de oración que aquí en Semilla lo hemos estudiado a detalle, lo hemos estudiado varias veces en los discipulados, en algunas predicaciones también lo hemos visto. Hemos estudiado mucho acerca de esta oración modelo, pero quiero llevarte una vez más a ella. Quiero que veamos ahí en Mateo capítulo 6, porque hay algo importante que me gustaría recalcar, algo importante que es necesario saber a la hora de orar. Aparte de los detalles que hemos estudiado a profundidad en la oración del Padre Nuestro, hemos aprendido que el Padre Nuestro no es una oración para repetirse continuamente, ¿no? Decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Cuando les dijo el Señor Jesús, oraréis así, vosotros oraréis así, no le estaba diciendo, van a decir estas palabras todo el tiempo,
porque eso se vuelve de repente a palabras sin sentido. Entonces, lo que el Señor nos dejó es precisamente poder entender lo que significa orar y cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a acercarnos al Padre y qué tipo de peticiones podemos hacerle al Padre. Y vamos a leer ahí en Mateo capítulo 6, verso 9 al 13, y ahí se encuentra esta oración. Y dice así, Mateo capítulo 6, verso 9, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esta oración, te decía, no es para que la estemos repitiendo como, perdóname la expresión, como pericos, ¿no? Estar nada más repitiendo, Padre nuestro, sino que le encontremos sentido. Y me llama la atención, y quiero que trates de subrayar ahí en tu Biblia. Mira, yo hago notas y subrayo, y me gustaría que también tú hicieras lo mismo. No tengas miedo a marcar tu Biblia. No es pecado si la marcas. Algunas personas tienen así como que miedito de, ay, no, ¿cómo la voy a rayar? Pero es para que la entiendas y es para que entiendas lo que el Señor quiere hablarnos, ¿no? Y yo me puse a subrayar las peticiones dentro de esta oración. Y básicamente cada frasecita es como una petición que nos enseña el Señor Jesús de cómo debemos de orar al Señor, cómo debemos acercarnos y qué debemos de decir a la hora de acercarnos al Padre, ¿no? Y cuando dice vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, ahí se está refiriendo al Padre en la oración, nos enseña a referirnos al Padre en la oración. Y luego dice, santificado sea tu nombre. Y enfócate, hemos estudiado ya, te decía, esta petición a profundidad, qué significa, pero nada más enfócate de manera general. ¿Es una petición acerca de mí o es una petición acerca de Dios? Está hablando acerca de Dios, obviamente. Es una petición diciendo, santificado sea tu nombre. Ahí en la oración no estamos todavía, o no está el Señor diciendo, vas a orar por ti y por tus peticiones, porque normalmente cuando oramos, yo no sé si te pasa, normalmente cuando oramos, inmediatamente vamos al grano, Señor, te pido por esto, por esto, por esto, por esto, por mí, por mi familia, por aquel que está enfermo. Punto, ¿no? Se acabó. Y se nos olvidan las demás peticiones que el Señor nos enseñó en esta oración hermosa del Padre Nuestro. Y aquí está refiriéndose a Dios. Y luego dice el versículo 10, venga tu reino. ¿De quién está hablando ahí otra vez? ¿De mí o de Dios? Entonces sigue hablando de Dios y diciendo, ven, establece tu reino. Está hablando acerca de Dios, ¿no? Y luego dice, hágase tu voluntad. Otra vez, acerca de Dios esta petición, ¿no? Y luego dice, como en el cielo, así también en la tierra. En el versículo 11, ahora sí ya cambia. Y en el versículo 11 ya no habla de peticiones hacia Dios, acerca de Dios, sino que ahora sí habla peticiones acerca de nosotros. Entonces primero le exalta a Dios, primero le pide a Dios que sea santificado su nombre. Luego le dice, establece tu reino en mi vida, en la tierra, ¿no? En todo lo que somos. Y luego en el versículo 11, ahora sí habla el pan nuestro de cada día, ahora sí nuestro, ya aparece la palabra yo, aparece la palabra nosotros, donde empezamos a pedir acerca de nosotros, dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esta es una petición, visto de manera general, de provisión de Dios, que Dios provea para nuestras vidas. Y es una petición genuina, el poder decirle al Señor, provee Señor, salud, provee Señor, esto que necesito para mi vida, ¿no? Es una petición genuina después de haber exaltado y glorificado a Dios y pedirle a Dios que estableciera su reino y pedirle a Dios que yo hiciera su voluntad y pedirle a Dios que
que sea exaltado y glorificado en mi vida, ¿no? Entonces, después de esta parte de reconocer quién es Dios, de exaltar quién es Dios, entonces ahora sí, Señor, provéeme esto que necesito, ¿no? Y luego dice, y perdónanos nuestras deudas, verso 12, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí habla ya también de nosotros, pero no habla de necesidades, no habla de alguna petición de algo que necesitamos, sino de algo que necesitamos de parte de Él, necesitamos su perdón constante. Señor, perdónanos. Señor, ¿por qué? Porque nos ayuda a reconocer dentro de la oración de que somos indignos de acercarnos a Él, de que no ni siquiera nos merecemos tener su atención. Sin embargo, lo hace gracias a Cristo Jesús. Y entonces podemos acercarnos y decir, Señor, soy indigno, perdóname, límpiame. Porque delante de ti no puedo estar así. Yo necesito ser perdonado por ti. Yo necesito ser cambiado en mi vida, ¿no? Entonces necesitamos pedirle perdón a Dios en nuestras oraciones. Yo no creo que haya alguien que se sienta lo suficientemente puro o limpio como para acercarse a Dios y no pedirle perdón. No lo hay. Justo, dice la Biblia, justo solo hay uno, es Cristo Jesús. Él es el único que puede acercarse así sin pedir perdón al Señor porque no cometió pecado el Señor Jesucristo. Pero nosotros sí cometemos pecado constantemente. Estamos desobedeciendo, ignorando a Dios y necesitamos ese perdón. Entonces, acerquémonos a Él. Después de pedirle nuestra necesidad, para nuestra necesidad, la provisión de Dios, viene el perdón de Dios. Es decir, Señor, perdóname, Señor, constantemente limpia mi vida, mi corazón, para poder agradarte, para poder estar en comunión contigo. Acuérdate que el pecado nos separa de Dios. Entonces necesitamos que se ha quitado, ¿no? Por medio de Cristo Jesús ese pecado para que nosotros podamos acercarnos a Él plenamente, ¿no? Y ahorita vamos a ver un versículo acerca de esto. El versículo 13 viene otro tipo de petición. Después de que viene la provisión y después de que viene el perdón, ahora viene otro tipo de petición. El tipo de petición es este: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Aquí, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Obviamente ya lo hemos estudiado, no se trata de que Dios nos meta en tentación, sino que no nos permita caer en la tentación y que nos libre del mal. Entonces la petición en general es protección espiritual. Necesitamos una protección espiritual constante. A la hora de orar necesitamos esa protección. Señor, ayúdanos a no caer en el mal. Líbranos de las cosas malas. Ayúdanos, Señor, para estar llenos de ti, para no dejarnos llevar y envolver por las cosas del mundo. Porque, ¿sabes? El mundo está dirigido por un personaje que es el príncipe de este mundo, Satanás, que es listísimo, es sagaz y tiene muchas artimañas, las artimañas del diablo, y en esas artimañas nos envuelve fácilmente y es necesario estar pidiendo al Señor, decirle, Señor, líbranos del mal, líbranos de esas artimañas del diablo, ayúdanos a identificarlas. Y ahí es donde entra la palabra de Dios, cómo nos ayuda a identificar, ¿no? Lo veíamos en el ejemplo de Jesús, cuando fue tentado, Él se defendió con la palabra de Dios, dice, escrito está, escrito está, escrito está, y pudo detener las artimañas de Satanás que lo querían tentar, que lo querían hacer caer, ¿no? Entonces así también nosotros necesitamos esa protección y ese cuidado, una protección espiritual de Dios. Entonces vemos cómo en este Padre Nuestro, en esta oración modelo, está la exaltación, la glorificación a Dios, el pedirle a Dios que reine sobre nuestras vidas constantemente. Está la provisión, la necesidad que tenemos, también hay que ponerla delante de Él, pero también el perdón. Hay que estarle pidiendo perdón y la protección espiritual para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Y eso es el Padre Nuestro. Y tenemos ese modelo para aprender a orar. Entonces decir, ahora sí ya sé cómo orar. Ya sé que tengo que exaltar y glorificar a Dios. Ya sé que tengo que pedirle perdón. Ya sé que tengo que poner mis necesidades y peticiones delante de Él. Y Él las va a escuchar. Pero también debo de pedir esa protección espiritual. Porque más importante que cualquier otra cosa terrenal, más importante que tu salud, más importante que
que tu necesidad económica, más importante que eso, está la necesidad espiritual para tu vida. Y por eso también debemos de enfocarnos en eso, en nuestras oraciones, estarle pidiendo a Dios. Y la oración entonces es una manera de poder tener esa comunión con Dios, de fortalecer ese eje de nuestro volante, ¿no? De nuestra vida, de hacer la voluntad de Dios, de fortalecerlo necesitamos estar en comunión plena con Dios. Y es una gran oportunidad también la oración. Mira, hay gente que no ora porque le da sueño, hay gente que no ora porque no sé, porque no sabe, hay gente que no ora, hay miles de excusas por las cuales la gente dice, es que yo batallo para orar, ¿no? A veces les decimos a alguien, ayúdanos a orar, no, pues es que no sé orar, ¿no? Algunos no saben, pero aquí está bien, bien sencillo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es dirigirnos, papito, tú que estás en el cielo, Señor, exaltado seas, santificado seas, hágase tu voluntad. Señor, enséñame a vivir en tu voluntad y empezar a orar con estas peticiones tan sencillas que el Señor nos dejó como modelo de oración. Ahí en Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí en el contexto nos está hablando de que tenemos un gran sumo sacerdote, al Señor Jesucristo, que nos permite entrar hasta la comunión directa con el Padre. Entonces nos está diciendo que la oración es una grande oportunidad, donde tenemos esa confianza de entrar hasta el trono de su gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. A veces nos sentimos tristes porque estamos en medio de una dificultad, a veces nos sentimos desamparados, a veces nos sentimos, no sé, asustados en medio de una necesidad, en medio de una enfermedad, pero ¿sabes qué? Tenemos la oración, que es una oportunidad de entrar hasta el trono de la gracia de Dios y poder platicar con el Padre, gracias a que Cristo Jesús nos abrió el camino para poder entrar, porque sin el perdón de pecados, sin haber sido salvados por Cristo Jesús, no podríamos tener esa oportunidad. Sin embargo, la tenemos. ¿Cómo es posible desperdiciar esa oportunidad, ¿no? Tenemos una grande oportunidad de estar allá a los pies del Señor y decirle, Señor, alabado seas, glorificado seas, tengo esta necesidad, Señor, perdóname y Señor, protégeme espiritualmente. Todas estas peticiones están en lo que veíamos en el Padre Nuestro. Qué importante es aprovechar esta oportunidad que tenemos delante del Creador del universo, delante del Creador de todas las cosas, delante de aquel que con el solo decir las cosas se hacen. Y poder decirle, Señor, te necesito, Señor, necesito esto. Y entonces vas a sentir, no, no solamente que Dios va a hacer lo que tú le estás pidiendo, sino vas a sentir esa compañía, ese amor, y vas a empezar a entender la voluntad de Dios dentro de eso que estás pasando. Entonces, acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay gente que no toma en cuenta a Dios. Hay gente que se olvida de Dios. El pueblo de Israel se olvidó un tiempo de Dios. Mira lo que dice Jeremías 2:32. Dice, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Y aquí nos usa un ejemplo, una analogía de decir, ¿a poco se va a olvidar una boda de una novia en su boda? Se le va a olvidar su vestido de bodas, ¿no? Jamás, eso no puede pasar, ¿no? Dice, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Cuánto tiempo hace que no oras al Señor? Que no estás en comunión con Él.
A veces dices, no, es que sí leo y todo, y estás en el eje de la palabra de Dios, pero el eje de la oración lo tienes quebrado, ¿no? Está el volante del que hablábamos ahorita al principio está tambaleándose porque no está firme en la oración, en tu relación con Dios, una relación vertical con Dios. Necesitamos, necesitamos la oración, necesitamos fortalecernos en la oración. No nos olvidemos de Dios y esa comunión que debemos de tener con el Padre. Además, la oración va a eliminar esa ansiedad y esa preocupación que de repente tenemos por las situaciones complicadas de la vida. Y en Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes? A veces hablamos mucho de este versículo, de la paz de Dios, y hablamos como si fuera algo que va a llegar así en automático, pero aquí te está dando en el contexto lo que tienes que hacer para recibir esa paz de Dios. Y lo que tienes que hacer es el versículo 6, venir delante de Dios para no estar afanosos, sino que llevemos en oración delante de Dios las peticiones con oración y ruego, con acciones de gracias, y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces te va a quitar la ansiedad, te va a librar de esa preocupación, te va a librar de esa ansiedad que de repente tenemos cuando nosotros somos llenos de esa paz que viene a través de la oración, de la oración. Entonces la palabra de Dios y la oración deben de estar unidas, deben de estar formando ese eje vertical hacia Dios. Necesitamos estar bien fortalecidos en los dos. Leer la palabra de Dios por placer, deleitarnos en ella, estudiarla y escudriñarla a fondo como lo hemos estudiado, y también orar, no dejar de orar y orar sin cesar. Entonces, ¿qué otros motivos de oración podemos tener? Quiero llevarte a otros 3 motivos rápidamente de oración que podemos tener. Romanos 10:1. Ahí encontramos un motivo de oración. Romanos 10:1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Sabes qué? Cuando se te acaben las peticiones de oración por ti, cuando digas, pues es que no tengo nada, yo estoy bien, gracias a Dios, mi familia está bien, tengo salud, tengo trabajo, tengo esto, tengo lo otro. Bueno, enfócate entonces a estas otras peticiones. Hay una petición de salvación. Preocúpate por la salvación de aquellos que están cerca de ti. Preocúpate por la salvación de tu familia. Preocúpate por la salvación de tus amigos, de tus compañeros de escuela, compañeros de trabajo. Preocúpate por la salvación de aquellos con los que convives, ¿no? Aquel tendero, el que te atiende y que te vende la coca, las papitas, el gansito, que no debes de comer nada de eso, pero enfócate en pedir y en rogar por la salvación de las demás personas, para que entonces también puedas ser usado tú para compartirles de la palabra, compartirles de Cristo Jesús, del Evangelio a estas personas. Otra petición de oración está en 1 Timoteo 2, versos 1 al 4. Primera de Timoteo 2, 1 al 4. Que dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas y oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí nos habla para orar, nos ayuda a orar por nuestras autoridades, por los que están en eminencia,
por aquellos que están en la política. Hay que orar por ellos, porque esto es agradable a Dios, porque nosotros debemos de, más allá de intervenir quizá directamente en la política, quizá no todos tengan esa oportunidad, pero es estar interviniendo en oración por aquellos que están en eminencia, ¿no? Ora por los gobernantes, para que puedan tomar buenas decisiones, para que estén bajo la voluntad de Dios, porque esto es agradable a Dios. Y por último, otra petición, Mateo 9, versos 37 y 38. Dice, entonces dijo a sus discípulos, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Cuando nosotros estamos enfocados en la palabra de Dios, nos vamos a enfocar en la necesidad que hay en la obra de Dios. Y dentro de esa necesidad está el poder pedir por obreros, por personas que vayan y prediquen y estén constantemente hablando a aquellos que están más lejos de nosotros, que nosotros no podemos alcanzar. Quizá tú estás preocupado por ahí, sí, los tarumaras, ¿no? Y todo, pero no puedes ir tú, entonces ora para que Dios envíe obreros a esas etnias, ¿no? Y aquellas personas que están en necesidad de Dios. Y estas son, dentro de todas esas peticiones que hemos aprendido hoy, podemos formar y completar oraciones que nos van a ayudar a estar más en comunión con nuestro Señor, fortaleciendo ese eje tan importante, el eje de la oración. El eje de la oración. Más adelante vamos a seguir platicando acerca de cómo vivir en la voluntad de Dios y de estos ejes donde Cristo es el centro. La palabra de Dios ya lo vimos, la oración ya lo vimos, y vamos a enfocarnos en estos dos de la comunión y de dar testimonio, que nos va a ayudar a poder vivir en la voluntad de Dios de manera efectiva, de manera simple, de manera no religiosa y no legalista. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo en estas clases de esta serie que está basada en Colosenses 2, 7. Por eso se llama serie 2, 7. Porque Colosenses dice, Colosenses 2.7 dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ahí es donde se basa esta serie de una vida devocional, de ser arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Te invitamos a que sigas con nosotros, que te sigas conectando para poder aprender más de su palabra y de cómo vivir en su voluntad. Gracias por la atención que nos diste en esta mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde, síguete conectando, comparte el video con aquellos que necesiten escuchar esto de cómo vivir en la voluntad de Dios. Y Semilla, Dios te bendiga, Semilla. Seguimos sin las reuniones presenciales, yo creo que por algunas semanas más, no sé cuántas, pero síguete cuidando, ya sabemos cómo cuidarnos, ya sabemos todo lo que tenemos que hacer. Ora mucho al Señor por aquellos que están en necesidad. Habla a aquellos que necesitan, dales una llamadita, ve por sus necesidades. Si ves que puedes hacer algo por ellos, hazlo. Eso nos va a mantener conectados. Te seguimos invitando para que te sigas conectando con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias. Un abrazo.